Ok. Venga, empiezo la grabación. Vale. A ver si... ¿Estáis viendo la pantalla? No. No. Ahora mismo no. No, ahora mismo No. no. Vale. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí. Venga, pues vamos allá. Como estábamos diciendo, con el poder volver hacia la cultura grecolatina, lo que se consigue es un gran auge artístico y cultural. Van a volver a coger los modelos grecolatinos. Ese ideal que había hecho, por ejemplo, Belvedere, del hombre de Belvedere, ¿Dónde vas, cariño? Ven aquí, ven. Claro, voy a quitar el micro. grandes autores, como por ejemplo Miguel Ángel, como por ejemplo Rafael, Fray Angélico, ¿vale? Esta imagen que tenéis aquí, ¿sabéis de dónde es? Del zoo. Mm, Ah, vale, esa. Eso estaba... Son cuadros, ¿no? Son- Eso es un museo, es un mural. Está pintado en la pared. Sí, un ¿En mural. dónde? Un Está en el techo. Vaticano, ¿no? En la Basílica ¿En del el Vaticano. La Capilla Sistina. En la Capilla Sistina, muy bien. Qué bien ¿Quién que lo ha Juan dicho? Fran. tienes, Juan Fran, Me ¿no? gusta ¿Quién lo ha internar dicho? ahora Le voy a mismo. poner positivo. Yo. Juan Fran. Yo lo he dicho. Juan Fran. Eso es el techo de la Capilla Sistina, ¿de acuerdo? Que causó mucha conmoción porque, fijaros, Adán aparece desnudico, ¿no? Esto es Hostia, pues. cuando Dios creó a Adán y le da vida, ¿de acuerdo? Pues dar un poquitico. Hostia, es que no estoy La seguro. manera en que se representaban los genitales masculinos era siempre así, porque no querían destacar nada que fuera relacionado con lo sexual, ¿vale? Se le indicaba simplemente como si fuera un niño, de hecho se le representaba como si fuera un niño. Fray Angélico es otro de los artistas de esta época. Representa, esta imagen que tenéis aquí delante, ¿qué representa? ¿Qué momento religioso o bíblico? La Virgen María, cuando el ángel le está, o sea, el ángel Gabriel le está diciendo que va a tener un hijo. Muy bien, es decir, la anunciación, ¿vale? La anunciación del ángel a la Virgen cuando le dice que va a ser la madre de Dios, que va a estar embarazada y que va a dar a luz a Cristo, ¿no? Y fijaros en esto, Piero della Francesca, que es un pintor italiano, representa en su cuadro por primera vez a dos personas, un matrimonio, un hombre y una mujer, que no son nobles, no son ni reyes, ni son grandes arzobispos, representa a burgueses. Esto es también un símbolo de cómo la burguesía va a ir subiendo y va alcanzando el poder que va a tener, ¿vale? Se representan también figuras mitológicas. ¿Quién es esta? En la Venus. La Venus. Representa cómo nace Venus, ¿vale? El nacimiento de Venus. Y está hecho por Botticelli, como veis ahí. Venus es una diosa romana y griega, ¿no? Con lo cual es una figura grecolatina. Sin embargo, en el Renacimiento se rescatan esos mitos. De hecho, en el poema que tuvisteis que analizar de Garcilaso, ¿qué mitos se habían rescatado? ¿Qué mito rescata Garcilaso? En el que hicisteis vosotros. No lo buscáis ahora, decirlo que lo había hecho yo, ¿no? Pero Chicos, que hemos analizado solo dos poemas. Uno de Garcilaso y otro de San Juan de la Cruz. El de Garcilaso hablaba de un mito griego. ¿Qué mito era? Que todos me El lo mito de la caverna. El de Apolo y Dafne. Rubén, te voy a meter a ti en la caverna. El de Venga, Apolo, Rubén. el de Es Apolo de y Dafne. filosofía que me ha rayado. El de Apolo y Dafne, que se convierte en un laurel. Exactamente, Ángel. Claro. El de Apolo y Dafne. Apolo se enamora de Dafne, que es una ninfa de la agua, y ella huye de Apolo. Entonces Apolo la empieza a perseguir y cuanto más se acerca a ella, pues Dafne se va convirtiendo en un árbol, en un laurel.
Cuando Apolo ve lo que le está pasando, Apolo empieza a llorar. Llora porque la está perdiendo, ¿no? Por su ansia de poder, de dominarla, su ansia de quererla. Es un amor tan egoísta que lo que ha hecho ha sido que la pierda, ¿no? Y entonces empieza a llorar. Al llorar, lo que hace es regar más, con lo cual va creciendo con más facilidad ese árbol. Ese mito lo coge Garcilaso, un mito grecolatino, lo coge Garcilaso y lo transforma en un soneto, ¿vale? Por eso digo el rescate de los mitos griegos, ¿vale? También la arquitectura va a ser muy importante en esta época. Esto es la Catedral de Florencia. Fijaros la majestuosidad. Aquí ya no es, esto ya no es un castillo medieval, ¿lo veis? No es una fortaleza. Es una decoración, un querer hacer belleza, un querer hacer... Todo esto está en mármoles blancos y en mármoles verdes, todo cubierto de mármoles. Si algún día tenéis la suerte de poder verla, es una maravilla. Florencia. Está muy bonito. Yo estaba ahí. ¿Habéis estado? Sí. Fijaros, el túmulo de Bramante, lo mismo. Fijaros que estos edificios, si nadie nos dice nada, si no viéramos la cruz que hay arriba y vemos solo el edificio, ¿de qué época pensaríamos que es? ¿Época romana? ¿Puede ser? Época romana, época griega, ¿no? Tiene esas columnas de la época romana, de la época griega, ¿verdad? Sin embargo, esto es del siglo XVI. Para que veáis que lo que hacen en el siglo XVI es un rescate, no solo de la filosofía y de las ideas de Platón, sino también de la escultura, de la arquitectura, del canon de belleza, ¿vale? Bien, vamos a seguir adelante, ¿vale? Todos estos autores ya los tuvisteis que buscar vosotros. ¿España cómo va a estar en ese siglo XVI? Pues ya estuvisteis viendo los vídeos, los vais viendo, no solamente hacéis las actividades, vais viendo los vídeos. Sí. No, lo escucho, la que hago la actividad. No tengo otra cosa que hacer, así que sí. Los vídeos, espera que voy a ponerlo esto así, para que se vea más pequeño. Los vídeos, cuando puse el vídeo del Renacimiento en España, estuvimos viendo qué rey había, ¿no? Nosotros dejamos, justo el Renacimiento empieza cuando los reyes católicos conquistan Granada y tras el descubrimiento de América. Ahí es donde empieza el Renacimiento para España, ¿vale? ¿Quiénes van a heredar el reino de Castilla, que era el reino más grande que había en la península en ese momento? Lo hereda Juana la Loca. Juana la Loca, llamada así porque cuando la casan con Felipe el Hermoso, que era de Austria, un hombre que se supone que era muy bello y del que ella estaba locamente enamorada, y al poco de estar casado, él muere. Entonces ella entra en una desesperación al ver a su amado muerto, que ni siquiera quiere enterrarlo, deja el cuerpo sin enterrar un montón de tiempo. A raíz de eso, su padre la mete en un convento no para que se haga monja, sino para encerrarla. Era una especie de torre donde la encerraron por loca. Pero ya os dije que más que por loca, en muchas ocasiones se ha pensado que era para que una mujer no tuviera el poder del reino más importante de toda la península, ¿vale? Fruto de la unión de ese matrimonio, consiguió quedarse embarazada y dar a luz a Carlos I de España, Carlos V. Este chico, como su madre estaba encerrada en una torre, desde pequeño estuvo en Austria y fue allí donde lo educaron, con lo cual cuando llega a España prácticamente no sabe ni hablar español, ¿vale? Tuvo que hacerse a las costumbres españolas y ganarse al pueblo. Él se casa con Isabel de Portugal y así unen esos dos reinos. España, Castilla y Portugal se unen en un solo reino, ¿vale? Del fruto de ese matrimonio va a nacer Felipe II. La época de Felipe II va a ser la época de mayor esplendor de España. De hecho, en el vídeo os contaba que se decía que en España no se ponía el sol. Y no es porque no se pusiera el sol, sino porque tenía territorio en todas partes del globo terráqueo. Entonces, cuando en un sitio era de noche, en otro sitio que también era España, era de día, con lo cual siempre había sol en España. ¿Bien? Fijaros, aquí tenéis todos los territorios que eran españoles. ¿De acuerdo? Teníamos la península, teníamos el norte de los estados que correspondían a Austria,
las islas de Cerdeña y de Nápoles, la zona de México, Cuba, todo el sur de América, América del Sur, en Filipinas también. Había territorios españoles a lo largo de todo el globo terráqueo, ¿de acuerdo? Sí, que éramos los mejores los españoles. No tenemos que dar. ¿Qué problema había en España en esa época? Pues fijaros, la vida era bastante difícil, ¿no? Lo pusimos en ese vídeo. ¿Por qué? Pues porque había mucha pobreza y además había habido enfermedades muy fuertes como la peste. Imaginaros lo que está pasando ahora con el coronavirus, pero sin un gobierno que apoyara o sin una sanidad que pudiera, sin hospitales que pudieran ayudar, la gente se moriría a raudales, estaríamos todos infectados, ¿no? Con lo cual, eso era lo que pasó en Europa a partir del siglo XIII con el tema de la peste. En el siglo XVI acababan prácticamente de salir de esa enfermedad, con lo cual, pues imaginaros cuando salgamos del coronavirus, la crisis va a ser bastante fuerte, pues imaginaros ahí que no tenían ni paro, ni recursos, ni nada, ¿no? Pues, había mucha gente que vivía en la calle, muchos vagabundos. De ahí surge la idea del mendigo, del ciego de Lazarillo de Tormes, ¿vale? Sin embargo, los nobles seguían viendo su rango social sin ningún tipo de problema. Sí. Los únicos que empezaron a hacerle sombra a los nobles fueron la burguesía, que a través de su trabajo, a través de los talleres de artesanía, consiguieron un poder social, un estatus social a base de su trabajo, ¿vale? Bien, todo esto lo vais leyendo, lo tenéis en los vídeos. Nos vamos directamente a la poesía, ¿vale? A la lírica, que es lo que quiero que repasemos. A ver si me deja, que yo también tengo el ordenador. Ahora que estáis tan malos, ¿eh? Lo siento. Bueno, la Estamos todos temática... coronados. Chicos, Coronado. seguimos. Los temas de la poesía renacentista. Los temas de la poesía renacentista van a ser, ya lo hemos dicho, los tópicos clásicos. ¿Cuáles van a ser los tópicos clásicos? Pues el Carpe Diem, que ya hemos dicho en qué consistía, ¿no? Sí. Sí. A ver si se proyecta. ¿Se ha quedado en negro? No. El Carpe Diem, Ahora. que sería goza el día de hoy. La Coligo Virgo Rosan, que eso es recoge doncella las rosas, que eso es decirle a las jóvenes que aprovechen su juventud para disfrutar de su cuerpo y de los amores. Las rosas eran como símbolo de esa juventud, de esa belleza de juventud, ¿vale? La Aurea Mediocritas, que es la dorada medianía, que buscaban, era como una alabanza a la gente que se conforma con una vida moderada, sin grandes excesos, sin grandes pasiones, ¿vale? El Beatus Ili significa feliz aquel que es capaz de vivir en una vida apartada de la corte, de los grandes castillos, que puede vivir en contacto con la naturaleza, sin el bullicio de todo el trasiego que había alrededor de los nobles, ¿vale? También un tema de la poesía del siglo XVI va a ser la mitología, como ya hemos dicho, ¿vale? Aquí tenéis reflejado, ¿lo veis? El mito de Apolo y Dafne. Cuando Apolo llega a tocar a Dafne y Dafne se va convirtiendo en un laurel, ¿vale? Y el amor va a ser el gran tema del Renacimiento, pero un amor traspasado por la filosofía neoplatónica, ¿vale? Esa idea del amor a través de la filosofía neoplatónica que contribuye a que el hombre que se enamora sea mejor persona. Es como que el amor lo hace más... el verdadero amor es el que está libre de la materia, el que está libre de que la persona amada sea bella o no, ¿de acuerdo? Hostia, ¿Qué ha pasado? que usted se ha pegado. La representación de la mujer, el ideal de la mujer del Renacimiento es la puelae, la joven. Una joven con cabellos de oro, es decir, rubia, con ojos azules o verdes, con piel clara,
con mejillas sonrosadas, con los labios rojos, con los dientes blancos y pequeños. Y cuando os mandé el vídeo os dije que hicierais un poco de reflexión, que muchas veces nos obsesionamos con un cuerpo, con una manera de vestir, con una belleza, con un canon, y si echamos la vista atrás, daros cuenta que esos cánones van variando, que no son, la mujer ideal ahora no tiene nada que ver con la mujer ideal que había hace 20 años, ni tendrá nada que ver con la mujer ideal de los 20 siguientes. ¿Eso qué significa? Pues que esa mujer ideal no existe, que lo que van surgiendo son distintas medidas, distintas maneras de ser según la época. Que no os obsesionéis con un cuerpo, que no os obsesionéis con unos cánones, que no os obsesionéis con una talla, que no sirve para nada, porque todo eso va cambiando, ¿vale? Bueno, a ver, cuando se habla del amor, y esto también lo vimos en el poema que os puse de Garcilaso, va a haber elementos cálidos y elementos fríos. Los elementos cálidos van a estar relacionados con la pasión y los elementos fríos van a estar relacionados con la pureza, ¿vale? Fijaros en los elementos que hay dentro del círculo, labios rojos, mejillas sonrosadas, cabellos de oro, todo esto está relacionado con el fuego, con la pasión, mientras que los ojos azules, la piel blanca, los dientes blancos, todo esto con la pureza, con la castidad, con la contención, ¿vale? Pero eso. Paso todo esto, que lo vaya a tener. Esto sí es importante. El ideal de hombre, ¿cómo era en el Renacimiento? Eso también lo hemos visto. ¿Quién me lo sabe decir? Rico guerrero. ¿Qué? Un tío fuerte, sin debilidades, rico, con dinero, que también afecta, ¿Sí? y guerrero o caballero, cosas así. Vale, pero eso era también Sabio. en la Edad Media. ¿Qué Sabio. diferencia al hombre de la Edad Media del Renacimiento? Tierra. Su espíritu. No, Vaya. lo has dicho antes. La sabiduría, que La el sabiduría. conocimiento que tenga el hombre. Exactamente. En la Edad Media el hombre ideal era simplemente un hombre guerrero, un hombre fuerte, que cultivaba su cuerpo, que cultivaba su destreza con la espada y ya está. En el Renacimiento el hombre va a unir al soldado con el estudioso, al soldado con el hombre culto, ¿vale? De hecho, este que tenéis representado representa a Garcilaso de la Vega y va a ser, Garcilaso de la Vega va a ser como el canon del hombre renacentista. Un hombre que era guerrero, que participó en un montón de batallas, que consiguió ayudar al rey Felipe II a conquistar la zona de Nápoles, pero que a la vez era un hombre culto, que leía a los filósofos griegos y que escribía poesía como nadie, ¿vale? Otro tema que aparece en la poesía es la naturaleza. Vete, Rocío. Pues no, vete. Otro tema que aparece en la poesía renacentista, digo, es la naturaleza, ¿vale? Lo del locus, el locus amoenus. ¿Qué explica en qué consiste el locus amoenus? ¿Qué pesa? Que no te escuchan, que no te ponen la música. ¿Qué ha pasado? ¿Nadie me sabe explicar eso? ¿Qué No te hemos escuchado, profesora. Ya. Repito, ¿quién me sabe explicar en qué consiste lo del tópico del locus amoenus? Pues, un lugar agradable, bonito. intenta idealizar un lugar. Lugar ideal, ¿no? Claro, tu lugar ideal. El sitio donde querrías estar en este momento o en ese momento. ¿Y cuál es el lugar ideal que se pone como tópico en esa época? La naturaleza. La naturaleza. Pero una naturaleza real, es decir, una naturaleza donde pueda haber animales salvajes, donde pueda haber hierbas que No. pintan, No, donde pueda haber mosquitos que te chupan la sangre. Claro, que va. No. Una pradera ahí súper bonita con su lago, sin nada que te moleste. Por eso es idealizado. Exactamente. Con- ¿vale? Correcto, correcto. La Vinci, tío, Son madre. lugares totalmente idealizados, donde todo es perfecto, donde hay unas sombras fantásticas, donde la hierba te tumba y es como un colchón, vamos, todo perfecto, ¿vale? Sí, sí, sí. Fijaros, Mucho que la hago. Sí, Un río. Un río mejor. Un río con peces. bien. Joder. En el siglo XVI también surge la poesía moral, que esto es lo que visteis con el texto de San Juan de la Cruz, ¿vale?
lo que hacen religiosos como Santa Teresa de Jesús, que la tenéis ahí representada, y San Juan de la Cruz, es coger el tópico del amor y utilizarlo como símbolo de la unión entre el alma y Dios, ¿vale? Eso lo visteis también en el poema, ¿no? Sí. ¿Sí? El poema de San Juan de la Cruz justo lo que hace es hablar de ese camino que lleva la amada hasta el amado, que es Dios, ¿no? Y la amada es la representación del alma, ¿de acuerdo? Ah, es verdad, eso lo hemos dado. Más bien habéis hecho los ejercicios, si es que lo habéis hecho vosotros. Sí. Sí. Ahí te lo he mandado todo, teacher, día a día. Trabajando ahí. Ahí trabajando. En esa poesía de carácter moral, esa poesía lo que pretende es liberar al alma de todo lo que sea material, de todo lo que sea pecaminoso y llevarla hacia la excelencia de Dios, ¿vale? También utiliza los tópicos renacentistas, el Beatus Ile, el Aura Mediocritas, pero lo hace con los símbolos del hombre hacia Dios, ¿de acuerdo? Bueno, innovaciones métricas. Sobre todo son muy importantes la lira y el soneto, ¿vale? ¿Entendéis en qué consiste la lira y en qué consiste el soneto? ¿Habéis mirado en esos apuntes que os dejé fotocopiados de las estrofas? Yo no los tengo. ¿Quién no los tiene? Yo. Roberto. Ahí. Pues voy a pasarlos, voy a intentar, es que los tengo, esos no los tengo en PDF, pero voy a intentar escanearlos y os los paso también por el Enmodo, ¿vale? Bueno, avanzo esto porque esto lo tenéis, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, las escuelas que nosotros hemos visto es la escuela del primer renacimiento, que es la de Garcilaso de la Vega, y del segundo renacimiento, en la época de su hijo Felipe II. El primer renacimiento, el rey que hay es Carlos I, y en el segundo renacimiento es Felipe II. Pues del segundo renacimiento hemos visto a San Juan de la Cruz, ¿vale? Esto es lo que hemos visto nosotros. ¿Qué nos quedaría? Esto también lo habéis visto, mujeres que fueron escritoras y poetas en esa época. A Garcilaso, ¿vale? De Garcilaso, fijaros todo lo que hay. No me podéis decir simplemente que fue un hombre que fue guerrero y que escribió poemas y que escribió sonetos, ¿vale? Eso no es una contestación si yo pregunto sobre Garcilaso de la Vega, ¿de acuerdo? Vale. Fijaros todo lo que hay. Vamos, que lo me ha preguntado fijo, ya lo sabéis, chicos. Fijaros, también me parece muy interesante, más que me digáis en qué año nace, en qué año muere, que eso es información de Google, como yo digo, me interesa que me habléis de cómo evoluciona su poesía, ¿vale? De qué etapas tiene su poesía y de qué características tiene cada una de esas etapas. Eso es muy importante, ¿vale? Profesora, lo de la examen al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora mismo os lo explico, porque estoy ya llegando al final de lo que quiero que veáis. Lo de las églogas, lo de las églogas no me interesa, ¿vale? De Garcilaso de la Vega, la parte de las églogas no me interesa. El tema del amor sí, el tema de la naturaleza sí. Su estilo, el estilo, cuando se habla del estilo es qué lenguaje utiliza, ¿vale? Qué métrica utiliza, qué tipo de lenguaje utiliza. Y aquí tenéis una serie de sonetos. Yo animo que en Semana Santa cojáis algún soneto que no habéis trabajado en clase e intentéis analizarlo con las mismas preguntas que el que hicimos en clase y que me lo mandéis o a la vuelta o lo que sea para poder corregirlo, ¿vale? Todo este material os lo voy a pasar esta tarde al final del día, ¿vale? Las odas tampoco las tenéis que ver, ¿de acuerdo? Ni las églogas ni las odas, solo la parte de los sonetos. Fray Luis de León no entra, este no tenéis que mirarlo. ¿Vale? Por lo tanto, los textos de Fray Luis de León, nada. Y llegamos a la poesía mística, que sería de esta segunda mitad del Renacimiento, de esa época del reinado de Felipe II. Y aquí sí me interesa que conozcáis esa idea, ¿no?
La diferencia entre mística y ascética es muy importante. Esto es de las preguntas que suelen caer en el examen. ¿Qué, profesora? Que no me he enterado que estaba apuntando el otro. Diferencia entre ascética y mística. ¿Vale? Eso lo expliqué muy bien en un vídeo yo el otro día cuando os hablé de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Revisarlo. ¿De acuerdo? Las dos figuras más representativas de la mística ya hemos dicho que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Nosotros el que vamos a estudiar con más profundidad va a ser a San Juan de la Cruz. Y lo mismo que os he dicho de Garcilaso, no os limitéis a decir dos tonterías de él. Hablar bien porque tenéis material para estudiarlo. No me interesan tanto las fechas, esas fechas que aparecen ahí, simplemente para que vosotros lo ubiquéis. Pero lo que quiero que os sepáis es sus características, en qué parte o en qué etapa se divide su obra, que la tenéis ahí, ¿vale? Y en qué consiste su obra más importante. Eso es lo que más me interesa, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué influye en su obra? Estas son las influencias en su obra. Por un lado, la neoplatónica, la literatura religiosa, anterior al Cantar de los Cantares, etc. ¿Vale? Luego el estilo. ¿Qué tipo de métrica utiliza? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Qué influencias recibe? Además de la poesía de la Biblia y demás. También de la poesía culta renacentista. De hecho, por eso utiliza la lira y utiliza el soneto, ¿vale? Tenéis textos de San Juan y tenéis textos analizados para que podáis practicar, ¿vale? Hasta aquí sería lo que hemos visto hasta ahora. ¿Bien? Entonces, esto sería lo que entraría en el examen, pero ya os digo, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer el examen hasta la vuelta de Semana Santa. Es que no me interesa hacer un examen de una parte de un tema. Prefiero que lo terminemos y que lo veamos con calma y que podamos hacer práctica, ¿vale? Entonces, a la vuelta de Semana Santa terminaremos la prosa renacentista y el teatro. Y una vez que veamos la prosa renacentista y el teatro, haremos el examen. Ahora, referente al libro de lectura, tampoco vamos a hacer el examen ahora. ¿De acuerdo? Nada más volver de Semana Santa, nada más volver en esas primeras clases, os voy a dar un material para hacer un repaso del libro, de una serie de preguntas que nos van a servir para ver si nos hemos enterado del libro y si lo hemos entendido. Las vamos a contestar cada uno en nuestra casa y luego yo lo mandaré haremos una videoclase como hoy, el viernes siguiente a la vuelta de Semana Santa. El 17. Exactamente, donde corregiremos las preguntas del libro, ¿vale? Yo las pondré el lunes a la vuelta de Semana Santa, las hacéis durante la semana y el viernes las corregimos. ¿Os parece? Vale, sí. Ok, perfecto. Y ese mismo viernes por la tarde pongo yo el examen en el modo, ¿vale? Vale. Pues, y luego ya la semana siguiente, la segunda semana, si no hemos vuelto a clase, que yo creo que esto va para largo, pero si no hemos vuelto a clase, seguiremos con la prosa renacentista y con el teatro renacentista. En esa semana terminaremos esas dos partes. El viernes de esa semana haremos un repasillo, nos veremos aquí, haremos algún análisis y lo mismo, por la tarde pondré la prueba. ¿Os parece? Vale. Pues, ¿alguna duda que queráis resolver? ¿La prueba sería en plan tipo test o escribiéndote? La prueba va a tener dos partes. Una que va a ser un examen corto, que se va a hacer en el modo, que puede ser tipo test, unir con flecha, verdadero y falso, ¿vale? Que es de la teoría. Y luego os voy a mandar a vuestro correo, voy a mandar un texto, un poema. Cada uno será diferente, para que no lo podáis intercambiar. Y tendréis una hora para hacer el análisis y el comentario y la respuesta a las preguntas que os dé. Cuando pase esa hora, me lo mandáis. Así haremos el examen. Vale. ¿Os parece? Sí. Ojo. ¿Qué más dudas? ¿Vas a mandar algo para Semana Santa? Para Semana Santa, con que yo esta tarde voy a subir los textos que os digo y el esquema.
¿vale? Entonces, no voy a mandar nada, pero si tú quieres, lo que sí puedes ir haciendo, además yo lo aconsejo, es que cojáis los textos que yo os voy a mandar y os los vayáis estudiando. Vale. ¿Vale? Chicos, esto se va a cortar. Si alguien quiere tener tutoría para ver su examen, que me escriba en el Edmodo y lo convoco. Ahora voy a convocar a Rubén, que es el que me ha pedido el primero, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, cualquier Venga. cosa me escribí y os iré contestando, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, pues un abrazo a todos. Aprovechen la comida, chicos. Hasta luego. Vamos. No.